del Hospital Municipal para hablar sobre el síndrome urémico hemolítico, que suele darse cuando las temperaturas son altas y la carne está mal cocida. Pero ella me lo va a poder explicar mejor y cuáles son las precauciones que tenemos que tener a la hora de cocinar los alimentos para evitar esta enfermedad. Gracias, Andrea, por recibirnos. Hola, buenos días. Bueno, primero y principal vamos a definir lo que es el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Es una enfermedad que causa 3 alteraciones fundamentales. Una es la anemia hemolítica, que se produce por la ruptura de los glóbulos rojos. La otra es la insuficiencia renal aguda. Y la otra es la trombocitopenia y alteraciones de la coagulación, ¿sí? Esto es producido por una toxina que tiene una bacteria que es la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria que puede producir diversos tipos de infecciones. En este caso va más asociado a lo que es la infección del tubo digestivo, o sea, las gastroenteritis, ¿sí? Hay otras bacterias que lo pueden producir, como la Shigella, pero no es común. Lo más común es la Escherichia coli. Bueno, lo importante que tenemos que saber de esto es que cuando tengamos, se da en como siempre en los extremos de la vida, ¿no? Niños pequeños y el adulto mayor. Y son los más propensos a contraer esta enfermedad. Exacto, porque son esas edades en la vida, es cuando tenemos las defensas más alteradas. Lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente es cuando se comienza con una diarrea, una gastroenteritis, si la diarrea tiene sangre, hay que consultar rápidamente al médico, ¿sí? Muchas veces pueden ser diarreas virales que produzcan algunas estrías de sangre y no tiene importancia, pero a veces estas diarreas pueden ser producidas por este tipo de bacterias, que no quiere decir que porque el niño o adulto tenga una diarrea con sangre y tenga una Escherichia coli, tenga que desarrollar un síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico se produce cuando la bacteria produce la toxina, que no siempre la produce, ¿sí? De todos modos, la consulta se debe hacer a la brevedad cuando hay una diarrea con sangre. ¿Y qué ocurre con los alimentos ingeridos que puedan provocar esto? Decíamos, generalmente se le llama la enfermedad de la carne cruda, pero también puede ser producida, o la Escherichia coli puede estar en lechuga, repollo, verdura de hoja. Sí, en realidad la Escherichia coli puede estar en las verduras, como vos decís. Tenemos que tener la precaución de lavar las verduras. Todo lo que sea verduras de hoja que vamos a ingerir crudas, las tenemos que lavar. Si es posible, 1 litro de agua, como siempre digo, 1 litro de agua con 2 gotitas de lavandina, de hipoclorito, es un agua segura y estéril absolutamente. Todo lo que sea verduras de hoja, sino las verduras bien cocidas. El tema de la carne, hay que tener en cuenta que como este germen puede estar en la materia fecal de los animales, cuando se hace la faena, la carne se puede contaminar. La bacteria queda en la superficie de la carne, ¿sí? Por eso es que dicen que cuando consumimos carne picada hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque al picar la carne, aunque la bacteria esté en la superficie, cuando picamos la carne la mezclamos, ¿sí? Entonces, si hacemos una hamburguesa y no la cocinamos bien, la parte central puede tener la bacteria. Lo más importante es no consumir la carne picada, sino la cocción. La carne tiene que estar marrón, no tiene que tener ninguna parte roja ni rosadita, bien cocida. Otra cosa importante son los lácteos, ¿sí? Es raro que no consumamos lácteos que no estén pasteurizados, pero también hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta, cuando estamos cocinando, el lavado de manos frecuente, ¿sí? Cuando empezamos, durante el trabajo que estamos haciendo y cuando terminamos de cocinar. Usar tablas diferentes para lo que es carne y para lo que es el resto de los alimentos. Usar cuchillos diferentes para el corte. Si vamos a usar el mismo, lo lavamos con abundante agua y detergente.
También, perdón, sí. aquí en verano, o lo que ocurre en verano es que mucha gente come afuera y no tiene la posibilidad de cocinarse a sí mismo. Y además, como parte de los regionales, siempre tenés algún salame, es en los salames donde generalmente se habla que puede haber brotes según dónde se compre. Hay Sí. muchos vendedores también de salames. Sí. En la Siempre calle. hay que recomendar que sean lugares seguros, no en el caso de los salames que son embutidos que no llevan frío, pero sí en el caso de los otros fiambres, que no se corte la cadena de frío, eso es muy importante, tanto para todo lo que es embutido como para los lácteos. También las cremas, los helados de crema, que no se corte la cadena de frío. Entonces, consumir en un lugar seguro. De todos modos, se aconseja a los niños pequeños, menores de 5 años, que no consuman este tipo de productos, ¿sí? Algo muy importante también es, si tenemos un bebé que utiliza pañales, descartar los pañales en una bolsa separada, cerrada, que no esté que no esté al acceso de los niños, y por supuesto el lavado de manos antes y después de cambiar al niño, ¿sí? Bueno, algunas recomendaciones entonces. Paulo, te estamos escuchando. Bien, no, estar atentos a esto, doctora. ¿Cómo estás? Buen día, gracias como siempre. Hola, buen día, Paulo. Son medidas que me parece en la generalidad conocemos, es bueno siempre ir recomendándolas, recordándolas fundamentalmente, ¿no? Y que es una cuestión de que si tenemos estos cuidados que bien nos marcabas vos y lo que tenemos que tener en cuenta, difícilmente uno o alguien se pueda enfermar con el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Digo, no son cosas tan complicadas. No, son como vos decís, tal cual, cuidados generales, ¿sí? Lo importante es tener la información, creo que el lavado de manos lo hemos incorporado, hay muchas Así cosas es. que gracias a la pandemia hemos incorporado, ¿no? Y son cosas que se han quedado, como esto, por ejemplo, el lavado de manos salva vidas, es algo fundamental, muy importante para nosotros en salud, para todo el público en general, ¿sí? Y como vos decís, no quiere decir que porque haya una diarrea se va a desarrollar un síndrome urémico hemolítico. Claro. No es una enfermedad tan frecuente, pero sí cuando se desarrolla es potencialmente grave. Bien, para tenerlo en cuenta y como siempre las recomendaciones, ¿no? Con los extremos de la vida, Andrea, casi como en la generalidad de las cosas, ¿no? Sí. En los más grandes y en los más chicos. Sí, exacto. En general, las enfermedades se agudizan, el niño es igual que el adulto mayor, ¿no? Tiene prácticamente las mismas características. Por eso, en general, las enfermedades se agudizan en estos momentos de la vida, como son los golpes de calor, siempre una infección es más grave en un niño que en una persona de 20 años, porque son distintas las defensas y el estadio de la vida. Perfecto. Andrea, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos allí. A ustedes, Paulo. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Volvemos en un ratito nuevamente, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Allí estaba nuestro móvil desde el Hospital Gumersindo Sayago, gracias a la doctora Andrea Garrido, que siempre tan atenta nos ayuda a entender estas cuestiones, ¿no? Y nos ayuda a comprender.